El protocolo del pánico. 1 septiembre. En la escuela de sombra. En lo más profundo de un pueblo remoto de Castilla-La Mancha, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido entre campos de cereal y el eco de antiguas leyendas, se alzaba una institución que pocos se atrevían a nombrar sin un escalofrío: la escuela bilingüe de Nuestra Señora del Silencio. Silencio, porque sus pasillos rara vez resonaban con la alegría despreocupada que debería caracterizar la infancia. Silencio, porque el miedo, como una niebla densa y pegajosa, había ahogado las risas y los murmullos de sus jóvenes alumnos. Esta es una historia de ese miedo, de reglas que desafiaban la lógica y de un desafío valiente que resonaría mucho después de que sus ecos se apagaran. Prepárate, porque lo que vas a leer ocurrió no en los anales del pasado olvidado, sino en un septiembre que aún resuena en la memoria reciente de aquellos que lo vivieron. Capítulo 1. El aviso en septiembre. Era septiembre de 2023. El sol de Castilla-La Mancha, aún perezoso pero prometedor, bañaba los campos con una luz dorada que invitaba a la despreocupación del final del verano. Sin embargo, dentro de los muros de la escuela bilingüe de Nuestra Señora del Silencio, la atmósfera era todo menos despreocupada. Los niños de primero de primaria, con sus mochilas nuevas y los ojos aún empañados por la melancolía de las vacaciones que terminaban, se sentaban rígidos en sus pupitres de madera, sus pequeñas manos apretadas sobre las rodillas. La anticipación del primer día de clase, esa mezcla de nerviosismo y excitación, se había transformado en un nudo apretado en sus estómagos. El director, un hombre delgado y alto llamado Don Elías, de rostro anguloso y ojos penetrantes que parecían ver más allá de la piel, se erguía en el centro del aula. Su figura proyectaba una sombra ominosa sobre los mapas de colores y los dibujos infantiles que decoraban las paredes. No había sonrisa de bienvenida en sus labios finos, ni calidez en su voz. Su pronunciación, impecable en inglés, resonó en el aula como un toque de corneta helado, una señal de alarma que nadie en esa sala, salvo él, comprendía del todo. Ladies and gentlemen, you need to pay attention because it is important, comenzó Don Elías, su voz grave y resonante, aunque desprovista de cualquier matiz de emoción. Los niños, acostumbrados al español de sus hogares y a las voces melódicas de sus madres, parpadearon confundidos. Algunos se giraron para mirar a sus compañeros, buscando una señal de comprensión, pero solo encontraron más rostros perplejos. Era una escuela bilingüe, sí, pero los niños de primero de primaria apenas gateaban en los rudimentos del inglés. El mensaje era para ellos, pero estaba deliberadamente velado. It is necessary to use hydroalcoholic masks and gel stove in class, continuó, y aunque las palabras masks y geles sonaron extrañas, el tono era inequívoco. Era una orden. Una orden severa. Otherwise, a student who does not wear a mask or does not apply disinfectant in class will be expelled and taken to the office and parents will be called. Las últimas palabras, aunque en inglés, se transmitieron por el tono, por la dureza implacable en los ojos de Don Elías. Expelled. Office. Parents will be called. Esas sí, eran frases universales en el lenguaje del castigo infantil. Un escalofrío recorrió la pequeña sala. Un niño. Se encogió en su asiento, aferrándose aún más a su mochila. ¿Máscaras? ¿Desinfectante? Era septiembre de 2023. El COVID-19, la pandemia que había asolado el mundo, era ya un recuerdo lejano, una sombra difusa que había retrocedido meses atrás. La vida, en los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha, había vuelto a una normalidad anhelada. Las mascarillas, antes omnipresentes, se guardaban en los cajones, recordatorios de un tiempo que se esperaba no regresara. Pero no en la escuela bilingüe de Nuestra Señora del Silencio.
Aquí, el pasado no solo persistía, sino que se había petrificado en un dogma. Don Elías no era un director cualquiera. Su reputación le precedía, incluso en los pueblos vecinos. Se rumoreaba que había llegado a ese rincón de Castilla-La Mancha huyendo de un pasado en la educación que prefería no mencionar. Algunos decían que había sido un militar, otros, un científico con teorías extravagantes. Lo único cierto era su obsesión por el orden, el control y, como ahora se revelaba con escalofriante claridad, por un protocolo sanitario obsoleto, elevado a la categoría de sacramento. El comunicado, dado en inglés a niños que apenas sabían decir hello, no era un accidente. Era el primer acto de una estrategia de control. La incomprensión generaba confusión, y la confusión, a menudo, paraliza el juicio. El mensaje no era para ser comprendido intelectualmente, sino para ser sentido. Un golpe de autoridad, una imposición de miedo. La amenaza de la expulsión y la llamada a los padres, sin una explicación clara de lo que se exigía, convertía la norma en un fantasma intangible, una espada de Damocles que pendía sobre cada cabeza. Los pocos padres que aún enviaban a sus hijos a esa escuela lo hacían por la promesa del bilingüismo, una joya en un entorno rural que carecía de oportunidades. Pero la joya venía con un precio, un peaje en la forma de un miedo creciente que se infiltraba en los hogares. Las noches previas al colegio, los niños se quejaban de dolores de estómago, de sueños perturbadores, de una angustia sorda que sus padres, desconcertados, atribuían a los nervios del nuevo curso. Pero no eran nervios. Era el eco del mensaje de Don Elías, una semántica de la amenaza que ya se había arraigado en sus jóvenes mentes. Las maestras, la mayoría mujeres jóvenes y con vocación, habían entrado en el aula con la misma expresión de asombro y aprensión que los niños. Ellas sí entendían el inglés de Don Elías. Y lo entendían demasiado bien. Sabían que lo que él le llamaba protocolo era una farsa, una excusa para imponer un régimen de control totalitario. Pero también sabían que desafiarlo significaba el fin de sus carreras, de sus medios de vida en un pueblo donde las oportunidades eran escasas. Así que, con miradas de disculpa que los niños no supieron interpretar, se limitaron a asentir, sus rostros pálidos y sus manos temblorosas. El miedo no solo habitaba en los niños. También había echado raíces profundas en los adultos que, por inacción o por supervivencia, se habían convertido en sus cómplices silenciosos. El director salió del aula con el mismo paso firme con el que había entrado, dejando tras de sí un vacío cargado de tensión. Los niños se quedaron en sus asientos, inmóviles, el eco de Expelled resonando en sus mentes. Aquel no era un primer día de clase normal. Era el preludio de algo mucho más oscuro, el umbral de un infierno silencioso donde las reglas no tenían lógica, solo autoridad. Y este era solo el primer aviso. Capítulo 2. El reglamento de hierro. La escuela bilingüe de Nuestra Señora del Silencio no era solo un lugar con un director peculiar y un protocolo anacrónico. Era un microcosmos de reglas, cada una más asfixiante que la anterior, todas diseñadas para moldear a sus alumnos en un estado de obediencia absoluta y vigilancia constante. Los niños, desde el más pequeño de primero de primaria hasta los pocos adolescentes de secundaria, vivían bajo la sombra de un reglamento no escrito, pero implacable. Regla número 1. La prohibición electrónica absoluta. La primera de estas normas, y quizá la más difícil de digerir en el siglo XXI, era la prohibición total y absoluta de dispositivos electrónicos. Don Elías los detestaba. Los consideraba distracciones, puertas a la inmoralidad digital y herramientas para la desobediencia. Pero su aversión iba más allá de la pedagogía. Era una cruzada personal.
Aquí no se puede ni se permite el uso de móviles, ni siquiera tenerlos en un bolsito, rezaba la norma no escrita, pero constantemente recordada con la severidad de una sentencia. Los pocos niños que, por despiste o por la inconsciente rebeldía de la edad, elevaban sus pequeños móviles en riñoneras, bolsos o mochilas, se encontraban con una realidad brutal: la requisa inmediata. Los profesores, instruidos con la precisión de un manual militar, tenían órdenes de confiscar cualquier aparato. Este dispositivo será devuelto a sus padres al final del curso escolar, si demuestran haber comprendido la seriedad de la infracción, decía don Elías con una sonrisa fría, entregando un papelito con la fecha de la requisa y la advertencia. Y no solo móviles. Relojes inteligentes, grabadoras de audio e incluso ordenadores portátiles estaban prohibidos. ¿Y esto último por qué?, se preguntaban algunos padres incrédulos. La respuesta era simple. Don Elías detestaba los aparatos electrónicos modernos. Los únicos ordenadores permitidos eran los del centro, viejos modelos con pantallas CRT que recordaban a una época pasada, y solo el personal autorizado tenía acceso a ellos. Los niños, ni para tareas ni para investigación, podían utilizarlos sin supervisión extrema. La escuela era una burbuja tecnológica del pasado, un anacronismo forzado que aislaba a los alumnos del mundo exterior, de la información, de la conexión. La ausencia de móviles convertía las emergencias en tragedias silenciosas y la comunicación en un privilegio del director. Regla número 2. La hambruna y la sed controlada. La segunda norma era la prohibición de comer o beber en las aulas. Hay un sitio específico para desayunar, y todo aquel que beba un poco de agua, o coma, será elevado a dirección, era el mantra. El sitio específico era un pequeño patio interior sin sombra, donde los niños se apiñaban bajo la atenta mirada de un monitor y una cámara de vigilancia. Un espacio diseñado para la eficiencia, no para el disfrute. El problema no era solo el lugar, sino el momento. Las clases se extendían por horas. La sed, especialmente en los días calurosos de Castilla-La Mancha, podía volverse insoportable. Los labios se secaban, la garganta ardía. Una gota de agua, un sorbo discreto, y la sombra del castigo se materializaba. Muchos niños optaban por aguantar, con el estómago rugiendo y la boca seca, concentrándose no en la lección, sino en la tortura del control. Las visitas a dirección por una simple galeta o un sorbo de agua se habían vuelto legendarias, sus consecuencias susurradas en los recreos con el temor de una fábula de terror. Una vez, un niño pequeño, con fiebre, intentó beber un poco de agua de su botella. Fue arrastrado a la oficina de don Elías, su botella requisada, sus padres amados. Volvió al día siguiente, con los ojos hinchados y una palidez que delataba el horror de la experiencia. Desde entonces, nadie se atrevía a desobedecer esta norma. Regla número 3. La requisición ilimitada del profesor. Esta norma era, quizás, la más arbitraria y aterradora. Los profesores tienen la gran potestad para requisar cualquier objeto que ellos consideren que no se puede tener en la clase, inclusive si este es un objeto necesario. ¿Por qué? Nadie lo sabía. No se sabe, era la respuesta general, siempre acompañada de un encogimiento de hombros y una mirada de miedo. La ambigüedad era el ama. Un lápiz de un color demasiado llamativo, una goma con una forma distractora, un cuaderno con dibujos inapropiados según el juicio del profesor, un juguete minúsculo que un niño llevaba en el bolsillo para consolarse. Todo era susceptible de ser confiscado. Los niños vivían con el temor constante de perder sus pocas pertenencias que les daban consuelo. Pero lo más grave era la consecuencia de la resistencia. Alumno que se resista a ser requisado con un objeto, vale registrarle la riñonera, tendrá unas consecuencias muy graves. El inciso sobre registrarle la riñonera no era una sugerencia. Era una práctica habitual.
Los profesores, bajo la presión de Don Elías y la amenaza de sus propios despidos, se habían convertido en extensiones de su voluntad. Una niña de 7 años, que se aferraba a un pequeño muñeco de trapo, fue sometida a un registro forzado de su mochila, su muñeco arrancado de sus manos mientras solozaba. Las consecuencias muy graves no se especificaban, pero el miedo a lo desconocido, a lo que Don Elías podría hacerles, era suficiente para paralizar a cualquiera. Se rumoreaba que implicaba días enteros de aislamiento, de silencio forzado, de reeducación que dejaba a los niños más silenciosos, más sumisos, con una mirada vidriosa que asustaba a sus propios padres. Estas 3 reglas, entrelazadas con el protocolo COVID que se avecinaba, tejían una red de control que ahogaba la espontaneidad, la creatividad y la alegría de la infancia. La escuela no era un lugar de aprendizaje, sino de supervivencia, un campo de entrenamiento para la obediencia, donde cada día era una prueba y cada infracción, un paso hacia un abismo de castigo desconocido. Los niños de Nuestra Señora del Silencio no aprendían a leer y escribir. Aprendían a temer. Capítulo 3. El fantasma del protocolo COVID. Y llegamos al epicentro de la pesadilla, la regla que convertía la escuela bilingüe de Nuestra Señora del Silencio en un lugar de leyenda oscura y temor generalizado. El protocolo COVID. Pero no el protocolo de 2020 o 2021, cuando el mundo entero luchaba contra una pandemia desconocida. No. Este era el protocolo de septiembre de 2023. Regla número 4. La santificación del COVID. El protocolo COVID se protege como a un tesoro valioso, o sea, se tiene que respetar con un buen grado de porcentaje, que es un 100%. Así lo declaraba Don Elías. Y lo hacía con una seriedad que helaba la sangre, como si hablara de una reliquia sagrada, no de una enfermedad que ya no suponía una amenaza significativa para la población. Las normas eran implacables, un eco distorsionado de un pasado que nadie quería recordar. Mascarilla obligatoria 100% del tiempo. Dentro de las aulas, en los pasillos, incluso en el patio, a pesar de que el aire libre había demostrado ser seguro. Los niños pequeños, con sus caritas cubiertas, luchaban por respirar en los días calurosos, sus voces ahogadas por la tela. Gel desinfectante a la entrada y salida. Cada vez que se entraba o salía de clase, de los aseos, del comedor, las manos debían ser cubiertas con una generosa cantidad de gel hidroalcohólico. La piel de los niños se secaba, se agrietaba, algunos desarrollaban eczemas dolorosos. Pero la orden era la orden. Distancia social. Los pupitres separados por metros, las filas interminables para el recreo o el comedor, la prohibición de tocarse, de jugar en grupo, de compartir. La infancia, por naturaleza, es cercanía y contacto. Aquí, se les enseñaba a temer al otro, a ver a sus compañeros como posibles vectores de una enfermedad fantasma. Ventilación excesiva. Las ventanas y puertas de las aulas permanecían abiertas de par en par, incluso en los fríos meses de invierno, para garantizar una ventilación adecuada. Los niños tiritaban, se resfriaban, pero nadie se atrevía a quejarse. Cualquier infracción, por pequeña que fuera, era considerada una traición al tesoro valioso. El castigo era swift y brutal. Será terriblemente elevado a dirección, y se hará amar a sus papás para que vengan y lo recojan. El terriblemente elevado no era una hipérbole. Era una descripción precisa. Los profesores, bajo la mirada de las cámaras de seguridad que Don Elías había instalado en cada rincón, arrastraban a los niños desobedientes, a veces pequeños, a la oficina del director. Las lágrimas, los sollozos, las súplicas eran inútiles. Y este era el motivo por el cual este infernal sitio estaba en boca de todos. Porque, para el septiembre de 2023, el COVID-19 ya había desaparecido hacía varios meses.
La población estaba vacunada, la inmunidad era generalizada, los hospitales no colapsaban. La vida había recuperado su pulso. Quizás alguna persona, por precaución o por enfermedad, usara mascarilla ocasionalmente, pero la obligatoriedad y el terror que se había vivido en los años anteriores eran cosa del pasado. Salvo en la escuela bilingüe de Nuestra Señora del Silencio. Se dice que este cole adora con todo orgullo el COVID mierdoso anayero, susurraban las madres en el pueblo, sus voces cargadas de desprecio y miedo. La frase COVID anayero. Una invención popular que mezclaba la enfermedad con el acto de anidar o enquistarse, se había convertido en el apodo de la escuela. Con esa razón, muchos niños temían hoy en día ir a ese puto y maldito colegiote que caga en el pavimento para que las ratas que hay debajo de él se coman los excrementos. La imagen era brutal, pero reflejaba el asco y el terror que inspiraba la institución. Desde que se corrió la voz de ese maldito mensaje en inglés, ninguna madre en el pueblo había decidido elevar a su hijo como alumno nuevo a ese colegio de mala muerte. Las matrículas habían caído en picado. La escuela, una vez un centro de esperanza para el bilingüismo, se había convertido en un gueto de miedo. Las familias se esforzaban por enviar a sus hijos a colegios de pueblos vecinos, recorriendo kilómetros cada día, solo para escapar de las garras de Don Elías. La desconfianza no solo afectaba a los alumnos. Nadie se atrevía siquiera a traer material escolar nuevo y vistoso, por miedo a que fuera requisado. Las tiendas de papelería del pueblo notaron la caída en las ventas. Y lo más escalofriante, la escuela era un pozo sin fondo para el personal. Nadie. Absolutamente nadie. Ni un profesor nuevecito. Ni un conserje. Nadie, 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 nadie. Nadie se atrevía a pasar por ese colegio. Los pocos profesores que quedaban eran los que, por necesidad económica o por un extraño sentido de lealtad mal entendida, permanecían, sus almas consumidas por la rutina y el miedo. El conserje, un anciano con Parkinson que apenas podía moverse, había trabajado allí toda su vida y no tenía otro sitio a donde ir. El protocolo COVID, lejos de ser una medida sanitaria, se había transformado en la herramienta definitiva de control, un fetiche del poder de Don Elías. Era la justificación para la vigilancia constante, para el castigo arbitrario, para el aislamiento de los alumnos y de la escuela misma. Era el fantasma que acechaba cada pasillo, cada aula, cada corazón de niño. Y su presencia, en septiembre de 2023, era la prueba más palpable del horror. Capítulo 4. Los susurros y la sombra de la resistencia. En aquel páramo de miedo que era la escuela bilingüe de Nuestra Señora del Silencio, donde la sumisión era la ley no escrita y el silencio el himno, existía, sin embargo, un atisbo de algo diferente. Un resquicio de luz, o quizás de una sombra más oscura, en la forma de una joven. Su nombre era Clara, y tenía 17 años. Era una de las pocas alumnas mayores que, por razones complejas y no del todo claras, posiblemente la falta de alternativas en un pueblo tan pequeño y la dependencia de su familia de alguna relación con la escuela, aún permanecía en aquel purgatorio. Clara no era como los demás. Sus ojos, aunque a menudo velados por una tristeza profunda, albergaban una chispa de fuego que nadie, ni siquiera el director, había logrado extinguir del todo. Había visto el régimen de Don Elías evolucionar desde sus inicios, presenciando la transformación gradual de una escuela normal en una fortaleza de normas absurdas y castigos desproporcionados. Había visto a niños pequeños orar sin consuelo por una galeta robada, a adolescentes temblar de miedo por el pitido inadvertido de un reloj inteligente. Su presencia en el instituto era un anacronismo en sí misma. Era el curso donde se preparaban para la selectividad, para la libertad de la universidad.
Pero Clara estaba atrapada, rodeada por el miedo de los niños más pequeños, sus miradas asustadas, sus movimientos cautelosos. Los veía esforzarse por mantener la mascarilla puesta a pesar del ahogo, frotarse las manos con gel hasta que la piel les dolía, comer con prisas en el patio bajo la vigilancia, como animales enjaulados. Un día, la chispa en los ojos de Clara se convirtió en una llama. Fue durante la clase de matemáticas. Un niño de segundo de primaria, Luis, un pequeño de apenas 7 años con una tos persistente, había intentado beber un sorbo de agua de su botella, escondido detrás de su libro. El profesor, el señor Ramos, un hombre de mediana edad, con el rostro surcado por la preocupación y el miedo a su propio director, lo vio. Su mirada se cruzó con la de Clara, una súplica silenciosa por la inacción. Pero don Elías había instalado cámaras en cada aula, y sabía que la vigilancia era constante. El señor Ramos, con las manos temblorosas, se acercó al pupitre de Luis. Luis, ¿qué tienes ahí? Su voz era un susurro. Luis, aterrorizado, dejó caer la botella, el agua se derramó sobre su cuaderno. El señor Ramos, con un suspiro de derrota, tomó al niño de la muñeca. Tienes que venir conmigo, Luis. Sabes las reglas. Clara vio los ojos grandes y asustados de Luis llenarse de lágrimas. Vio cómo el pequeño se resistía débilmente, sus pequeños pies arrastrándose por el suelo mientras el profesor lo conducía hacia la puerta. Las lágrimas de Luis no eran solo por la sed o por el castigo. Eran lágrimas de humillación, de terror a lo desconocido que le esperaba en la oficina de don Elías. Clara apretó los puños bajo el pupitre, su corazón latiendo con una furia silenciosa. La visión de Luis, tan pequeño y vulnerable, siendo arrastrado por una infracción tan trivial, fue la gota que colmó el vaso. Los otros estudiantes, incluso los de su propia edad, se encogieron en sus asientos, sus cabezas agachadas. El miedo era palpable, una manta pesada que asfixiaba cualquier atisbo de disidencia. Los profesores, como títeres del director, ejecutaban las órdenes sin cuestionar, sus miradas vacías, sus voces monótonas. La escuela no era solo un lugar físico. Era un estado mental, una prisión invisible forjada de normas y terror. Clara no era una rebelde por naturaleza, pero la injusticia la corroía. Había escuchado los susurros de los padres en el pueblo, la reputación putrefacta del colegio, el temor que impedía a cualquier alma nueva acercarse a sus puertas. Había sido testigo de cómo su escuela se había convertido en una broma macabra, un símbolo de la locura y el control desmedido. Y en ese momento, viendo la impotencia de Luis y la complicidad silenciosa de los adultos, supo que no podía seguir siendo una espectadora. Una idea, audaz y aterradora, comenzó a gestarse en su mente. No era un acto impulsivo. Era una decisión madurada en el caldo de la frustración y la rabia. Sería un desafío directo, público. A la norma más sagrada, la más absurda, la que representaba la esencia misma del control de don Elías. El protocolo COVID. Si nadie se atrevía a traer material escolar, si nadie se atrevía a ser un alumno nuevo, si nadie se atrevía a pasar por la escuela, él así se atrevería a romper la regla más intocable. Clara no sabía cuáles serían las consecuencias. Sabía que la expulsión era lo mínimo. Quizás algo peor, algo que solo don Elías podía idear en su mente retorcida. Pero el miedo, que había sido su compañero constante durante tanto tiempo, había sido superado por una determinación fría y cortante. El silencio de la escuela sería roto. Y lo sería por el A. Los días siguientes, Clara se movió con una quietud inusual. Los profesores notaron su concentración, su mirada fija, pero la interpretaron como una señal de obediencia. Los alumnos la veían como siempre, una sombra silenciosa en un rincón. Pero por dentro, Clara estaba forjando su plan.
cada detalle, cada momento, cada acción, sería una declaración. No sería solo una desobediencia. Sería un acto de liberación, una grieta en el muro de miedo que Don Elías había construido con tanto esmero. La sombra de la resistencia, antes solo un susurro, estaba a punto de tomar forma y alzarse contra el reglamento de hierro. Capítulo 5. El desafío y la caída. El día elegido por Clara llegó con la misma monotonía gris que caracterizaba cada jornada en la escuela bilingüe de Nuestra Señora del Silencio. Septiembre avanzaba, pero el calor, a pesar de las ventanas abiertas, no lograba disipar la atmósfera asfixiante que se cernía sobre el edificio. Los alumnos se movían como autómatas, sus mascarillas pegadas a las caras, sus manos brillando por el exceso de gel hidroalcohólico. Era la primera hora de clase, lengua castellana, con la profesora García, una mujer con el alma cansada y los ojos que pedían perdón a cada mirada que cruzaban con sus alumnos. Clara había llegado a la escuela con su mochila habitual, pero dentro, escondida bajo sus libros, llevaba algo que era una declaración de guerra. No era un móvil, ni un reloj inteligente. Era algo mucho más simple, pero en ese contexto, infinitamente más subversivo. Una botella de agua y una pequeña, pero visible, barra de cereales. Y lo más importante. No elevaba mascarilla a su rostro, pálido pero determinado, estaba completamente expuesto, un acto de rebeldía en sí mismo. La profesora García entró en el aula, sus ojos se posaron en Clara y un jadeo apenas audible escapó de sus labios. La ausencia de la mascarilla era una flagrante violación de la norma número 4, la más sagrada, el tesoro valioso de Don Elías. El corazón de la profesora empezó a latir desbocadamente. Sabía lo que venía. Clara se sentó en su pupitre, con una calma que desmentía el huracán de nervios en su interior. La clase comenzó en un silencio tenso. Nadie se atrevía a mirar directamente a Clara, pero sus ojos la buscaban de reojo. Los niños pequeños de primero y segundo, que también compartían la primera hora en esa aula multiedad, la observaban con una mezcla de terror y fascinación. La energía en el aire era casi palpable. Entonces, Clara, con una lentitud deliberada, sacó la botella de agua de su mochila. El sonido del plástico al deslizarse contra la tela resonó en el aula, magnificado por el silencio. Los ojos de la profesora García se abrieron de par en par. «Clara, ¿qué haces?», susurró, su voz casi inaudible. Clara levantó la botella hasta sus labios y bebió un largo, profundo trago de agua. El sonido del líquido al ser deglutido, la vista de su garganta moviéndose, fue un desafío descarado a la regla número 2. Los alumnos contuvieron la respiración. Algunos se cubrieron la boca con las manos. Era un espectáculo impensable. Después, con la misma calma, Clara sacó la barra de cereales. La desenvolvió ruidosamente, el crujido del plástico resonando en la quietud. Lentamente, con cada movimiento una declaración, se elevó la barra a la boca y dio un mordisco. El simple acto de masticar se convirtió en un acto de rebeldía épico en ese aula. La profesora García, con lágrimas en los ojos, se acercó a Clara. «Clara, por favor, no, el director». Su voz se quebró. Pero Clara, con la boca aún helena, la interrumpió con un gesto de la mano. Con voz clara y firme, que resonó en el aula, dijo: «Esto se acabó. No más máscaras, no más gel, no más miedo. Esto es ridículo». Justo en ese instante, la puerta del aula se abrió de golpe. Don Elías estaba allí, su rostro una máscara de furia contenida. Los monitores de las cámaras, estratégicamente colocadas, le habían avisado. Sus ojos, como cuchillos helados, se clavaron en Clara.
Su mirada, normalmente tan intimidante, parecía no afectarla. Clara. A la oficina. Ahora mismo. La voz de Don Elías era un trueno que hizo temblar las ventanas. Su dedo huesudo apuntaba hacia la puerta con una rabia descontrolada. Y tráigase esa basura que tiene en la mano. Clara se levantó lentamente, sin mostrar prisa ni arrepentimiento. A diferencia de todos los niños que habían sido arrastrados a esa oficina, ella caminaba con la cabeza alta. Su mirada, directa y desafiante, se encontró con la de Don Elías, una batalla de voluntades en la que, por primera vez, él no tenía la ventaja. No había miedo en sus ojos, solo una resolución inquebrantable. Mientras Clara pasaba junto a los pupitres de sus compañeros, ocurrió algo extraordinario. Un movimiento casi imperceptible al principio, un susurro que se hizo coro, un murmullo que se transformó en un aplauso. No era un aplauso sonoro, de manos que chocaban con fuerza. Era un aplauso silencioso, una ovación que resonaba en los corazones. Los niños más pequeños la miraban con asombro y admiración, sus ojos brillando con una esperanza que no habían conocido antes. Los adolescentes asintieron con la cabeza, sus rostros tensos, pero con una chispa de orgullo. Los profesores, incluida la profesora García, desviaron la mirada, pero en sus ojos también había un atisbo de reconocimiento, una silenciosa aprobación. Clara salió del aula, seguida de cerca por un Don Elías enfurecido, que parecía a punto de explotar. La puerta se cerró tras ellos, pero el eco del desafío de Clara ya se había esparcido por toda la escuela. Las horas siguientes fueron un borrón. Se escucharon gritos en la oficina del director. Más tarde, los padres de Clara fueron llamados. La expulsión fue inmediata e irrevocable. Don Elías dejó claro que Clara era un elemento subversivo y una mala influencia que no tenía cabida en su institución. Clara salió de la escuela, su mochila al hombro, sus padres con los rostros desencajados por la vergüenza y la ira. Pero a pesar de la expulsión, Clara había logrado lo que nadie en la totalidad de ese infierno educativo había podido hacer por miedo. Desafiar sus malditas y sangrientas normas, pero, sobre todo, el protocolo COVID que aún, en septiembre de 2023, en ese edificio de antecedente, seguía funcionando como una farola de fin de año, brillando sola en la oscuridad de una era pasada. Desde ese día, la reputación de la escuela bilingüe de Nuestra Señora del Silencio cayó aún más bajo, si es que eso era posible. El rumor del desafío de Clara se extendió como la pólvora por todo el pueblo y más allá. Aunque nadie se atrevió a seguir sus pasos de manera tan directa, la grieta se había abierto. La figura de Clara se convirtió en una leyenda, un símbolo de la resistencia silenciosa. Don Elías siguió dirigiendo el colegio, con su régimen de hierro y su adoración por el COVID. Anayero. Pero ya no era lo mismo. La semilla del desafío había sido plantada. Y aunque la escuela continuó su oscura existencia, siempre bajo la sombra del miedo y del director que adoraba el COVID, la valentía de una joven de 17 años había demostrado que incluso en el lugar más opresivo, el espíritu humano podía alzarse. Fue una historia de horror puro y duro, como la patada de un canguro, que se grabó en la memoria colectiva del pueblo. Y con el terminamos nuestro viajecito por los oscuros pasillos de la escuela bilingüe de Nuestra Señora del Silencio, un lugar donde el pasado se negaba a morir y el miedo era la asignatura principal. Documento Udline. El protocolo del pánico. Un septiembre en la escuela de sombra capítulo 1. El aviso en septiembre. Capítulo 2. El reglamento de hierro. Capítulo 3. El fantasma del protocolo COVID. Capítulo 4. Los susurros y la sombra de la resistencia.
Capítulo 5. El desafío y la caída.